Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Recibid un beso muy fuerte y un abrazo caluroso de toda la familia Pérez Jurdao. Os echamos mucho de menos, tenemos un montón de ganas de volver a veros y poder daros un fuerte abrazo. Y especialmente en estos momentos pensamos y estamos orando por Eduardo y por Tere y por su situación, que el Señor esté con ellos en medio de la enfermedad y también que esté con su familia para que pueda traer paz y consuelo en esos momentos difíciles. Me gustaría compartir con vosotros en esta mañana un texto que está en 2 Corintios para responder a una pregunta que es posible que tú te hayas hecho. Yo por lo menos en este último mes en concreto no paro de hacérmela. Cada día que voy a trabajar y cada día que estoy con pacientes que están muy graves, algunos de ellos somos incapaces de ayudarlos y fallecen, y en medio del dolor de los familiares que ni siquiera pueden despedirse de sus queridos, e incluso al lado de compañeros como un auxiliar que hace poquito, estando cuidando pues a su padre, a su madre, ambos ingresados en la UCI, fallecieron. La pregunta que nos podemos hacer hoy, que yo me hago, es ¿dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Hasta hace poquito la vida parecía sencilla, tenemos nuestros trabajos, estaba todo garantizado y de repente, cuestión de semanas, todo se desvanece y nuestro suelo, que era firme, ya no lo es tanto. Hay artículos de prensa que dicen que nos acercamos a una depresión económica incluso mayor que la de los años 30, la Gran Depresión. El otro día leí un artículo que hablaba de los casos que está habiendo en Nueva York, con una necesidad de tener que contratar camiones frigoríficos para almacenar los cuerpos, los cadáveres, porque no había sitio en los hospitales. Eran camiones que podían albergar hasta 80 o 50 cuerpos, pero decían que no había suficientes y que era muy posible que tuvieran que empezar a hacer fosas comunes en Central Park para enterrar a los cuerpos de forma provisional. El titular decía: los neoyorquinos no están preparados para ver esto. Y seguramente en esos momentos difíciles nos planteemos dónde está Dios, cómo Dios ha podido permitir esto y cómo puedo encontrar una respuesta a esta situación que desde luego ha tambaleado nuestros cimientos. Y voy a leerlo sin más. 2 Corintios 1, del versículo 8 al 11 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Todos conocemos ese texto cuando Pablo nos empieza a hablar acerca de sus aflicciones en Asia y cómo él agradece la consolación que él recibió de la iglesia. Y dice algo interesante y en lo que me gustaría que reflexionáramos, que es, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Porque fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo no sé si en algún momento de esos días has perdido la esperanza de conservar la vida. Yo desde luego he pasado mucho miedo y no me avergüenzo de decirlo. Tenemos un prototipo que vendemos de cristiano donde no hay miedo, donde todo va bien. Y queridos hermanos, por lo menos en mi caso no es así. Yo he estado trabajando con compañeros que se han puesto realmente mal, han perdido a familiares muy cercanos y lógicamente uno llega a pensar, bueno, ¿y si esto llega a mí? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi familia, con mis hijos? Y puedo decir, como dijo Pablo, que hemos sido abrumados y que hemos perdido incluso la esperanza a veces de conservar la vida, o que tenemos un temor que es lo suficientemente fuerte como para que pues nuestra fe se pueda tambalear. Pero me llama la atención que lo siguiente que dice es: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Qué bonito, ¿no? El ver a Pablo confiando en Dios, poniendo los ojos en Jesús, como nos recordaba Dan el otro día. Y yo te animo, hermano y hermana, a que en estos días
podamos confiar menos en nosotros mismos y confiar más en Dios y poner más los ojos en Jesús. Y hoy celebramos Domingo de Resurrección y hoy es el día en el que cambió la historia de nuestra vida. Hoy es el día en el que Jesús venció a la muerte, desafió las cadenas de la muerte y resucitó. Y como dice Pablo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Creo que estamos en condiciones de decir que nuestra vida va a cambiar, que nada volverá a ser igual. Pero por eso mismo, en esta situación, en ese momento de prueba, es cuando nuestra fe va a ser probada. El otro día Dan compartía el texto de Hebreos y me gustaría también compartir esta última parte de Hebreos 12, versículo 3, que dice: «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, poniendo los ojos en Jesús, poniendo los ojos en la cruz, en esa cruz vacía y en esa tumba vacía, entendemos que no tenemos que tener miedo a la muerte. Que la muerte está ahí, por supuesto, y que la muerte está hoy más cerca que nunca, por supuesto. Hasta ahora teníamos a la muerte escondida en los cementerios y en las morgues de los hospitales, pero hoy la muerte ha venido a visitarnos en las calles y tenemos fotos de un palacio de hielo repleto de ataúdes con cientos de personas fallecidas, jóvenes y mayores. Y hoy que la muerte está más presente que nunca, es cuando tenemos que anunciar la vida que tenemos en Cristo, la vida que Él solamente puede dar. Y esa vida la vemos en esa tumba vacía. Y por eso mi ilusión en esos días es que en medio de esa situación de muerte, de desaliento y de tristeza, pueda ser testimonio a mis pacientes y a los familiares y a mis compañeros de trabajo. Decían que el otro día me encontré con la jefa de psiquiatría y decía que lo que nos espera a los sanitarios es situaciones muy difíciles de depresión, de ansiedad, y que esto pues para nosotros va a ser un mazazo muy fuerte porque no estamos preparados para sobrellevar algo así. Y yo pensaba, qué oportunidad el poder estar en un medio donde la gente de repente se enfrenta a la muerte para poder hacerse la gran pregunta que ¿dónde está Dios en mi mundo? ¿Dónde está Dios en un mundo donde mis cimientos se han desvanecido? Así que hermanos, me despido, os queremos muchísimo y estamos orando por vosotros para que vuestra fe en esos momentos sea probada y sea fortalecida. Y que un día como hoy, un domingo de resurrección, podamos reconocer que la victoria de Jesús sobre la muerte fue una victoria que cambió nuestra vida, nuestra historia, y que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque el Señor es vida y es vida abundante. Os queremos mucho y que Dios os bendiga. Hasta luego.